Listo, ahora sí. Pues, buenos días. Qué gusto verlos a todos otra vez. Como siempre, es un honor venir a representar al Señor y es un gran privilegio y también una gran carga. Pero que Dios hable el día de hoy. Vamos a dirigirnos a Filipenses 4. Solo quiero que leamos el versículo que vamos a estudiar antes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Aquí dice: Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por la bendición que nos das a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque un día más tenemos la oportunidad de admirar tu creación y de volver a darte las gracias por permitirnos despertar, Señor, y venir ante ti, a tu iglesia y en comunión con los hermanos, para que nos hables un poco de tu sabiduría y un poco de lo que nuestra mente puede entender, Señor, y que entre en nuestros corazones. Te pido, papá, que no sea yo el que hable, sino que sea tu espíritu el que hable a través de mis labios. Abre los corazones, Señor. No permitas que haya estorbo ni distracción en la mente y en los ojos de nadie. Que sea tu palabra la que se exponga y no mi voluntad, ni mis palabras tampoco. Señor, en el nombre de Jesús, permite que este tiempo sea fiel a ti y trae a tu espíritu a morar en cada uno de nosotros. Por la cruz de Jesús, damos gracias. Amén. 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 Y bueno, comenzamos con este texto. Lo voy a volver a leer. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Antes de empezar a estudiar el texto, yo creo que es muy bueno que repasemos históricamente o un contexto un poco para entender más o menos cómo era que Pablo escribía el texto que él les escribió a los filipenses. La carta de Filipenses, es la carta más afectuosa y más personal de Pablo de todas las que escribió, de todas. Eh, Esta carta se fundó, perdón, la iglesia de Filipo, a donde era dirigida esta carta, se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. Fue allí. Tenía un lugar especial en el corazón de Pablo porque fue la primera iglesia que fundó en Europa. Estaba en la zona de Grecia. Más o menos ahí está, como que en esa península, está Italia de este lado, del lado izquierdo, y hay como un huequito de mar, y luego aquí está Grecia. La iglesia de Filipos estaba en Grecia, en lo que hoy se conoce como Grecia. Se escribió durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, que de hecho esta cosa se relata en el último capítulo de Hechos, por si lo quieren leer, creo que es Hechos capítulo 28, ahí se escribió. En Filipo casi no había judíos. Era raro. De hecho, por lo que leemos en la carta, vemos que la mayoría de los creyentes eran gentiles. La iglesia estaba formada primordialmente, principalmente por gentiles. Eso es lo que leemos. Y los pocos judíos que había, la mayoría eran fanáticos o legalistas. Y es algo a lo que Pablo le escribe en la carta, porque había algún tipo de problema o preocupación en el corazón de Pablo por la división de la iglesia, porque había algunos judíos que estaban llegando allí a compartir, como en Galacia, pero tal vez un poquito menor, a compartir legalismo y herejías. Y entonces lo que hacían era desanimar a los creyentes y pues cambiarlos de la fe o del evangelio que Pablo les había mandado o que Pablo les había compartido a la fe legalista o de las sectas que estaban presentes ahí, que había muchísimas, muchísimas. Pero algo
muy a resaltar de esta carta es que eran muy leales a Pablo. La iglesia de Filipo era muy leal a Pablo y él estaba muy preocupado por la división en esta iglesia. Era una iglesia muy generosa y durante la carta vemos más cómo Pablo, a diferencia de en otras cartas, de escribirles como con autoridad de apóstol, de hecho, en otras cartas inician con Pablo presentándose, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la autoridad de Dios y así se presenta. Pero en esta carta no, porque era como si Pablo no tuviera duda de que ellos aceptan su autoridad como apóstol y de que aceptan su autoridad como pastor. Y se ve más en esta carta, más que una posición de autoridad pastoral o apostólica, les escribe a los filipenses como si fuera un hermano que está preocupado por algo que está pasando o un hermano que quiere elogiar algo que pasó. De hecho, esta carta tampoco tiene presencia de regaños. No hay. Es una carta muy bonita y si un día quieren leer algo para animarse, esta carta es algo muy lindo para leer. Eran muy generosa. Al enterarse de su encarcelamiento, leemos, ay, no lo había sacado. Cuando la iglesia de Filipo se enteró de que Pablo estaba encarcelado, le enviaron ofrendas. Si leemos el versículo 18, dice, aquí les está agradeciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el mensajero que le enviaron a ellos, lo que envían, lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto y agradable a Dios. Y los bendice. Pablo bendice a los hermanos por haberlos ayudado. Dice en el 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos con esta carta cómo Pablo está más en función de un hermano o de un creyente que está tratando de aconsejar a otros creyentes. Así. Y podemos ver esto en algunas porciones chiquitas, cómo se resumen como la carta en esto. Por ejemplo, en el versículo 4 hay una exhortación de parte de Pablo para regocijarse. Dice, regocíjense, ahí en el igual capítulo 4 versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Luego en el 6 y el 7, por ejemplo, hay una exhortación a no afanarse, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, a no afanarse ni encuadrarse en los problemas y mejor confiar en las peticiones que les pedimos a Dios y confiar en que llegan a Él, confiar en que el Señor cumple y es fiel. En el versículo, por ejemplo, 12 y 13, vemos cómo hay una exhortación de Pablo para que los hermanos permanezcan fuertes y un deseo genuino en él, en que en verdad estén bien y estén bien sus hermanos. En el versículo 12 es cuando sale esta palabra que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta carta se habla más del gozo que en cualquier otra carta que Pablo escribió. Se habla más de regocijarse y de gozo y encontrar alegría y ánimo en el Señor. De eso se trata esta carta. Y es curioso porque una vez alguien escribió, esto nos llama la atención debido a que el apóstol estaba preso en Roma por causa del Evangelio al momento de escribir esta carta. De modo que el gozo que tiene no viene por circunstancias favorables. No sabemos cómo estaba viviendo en su encarcelamiento en Roma, no sabemos cómo lo trataban. Sabemos que tenía una casa alquilada, por lo que leemos al final de Hechos, pero no sabemos si en realidad tenía algún sustento económico o algo. Lo que sí intuimos es que Pablo vivía por ofrendas que le hacían las iglesias de agradecimiento, ofrendas de preocupación por cómo estaba. Esta iglesia, pues ya leímos aquí, le enviaron olor fragante, le enviaron probablemente dinero. Eh, entonces vemos cómo
el gozo de Pablo no venía de las circunstancias que tenía, sino más bien era algo más allá, no era por lo que estaba pasando. Y a mí me encanta mucho cómo cuando vemos algo así, vemos cómo Pablo de verdad era muy optimista y era una persona que, bueno, por lo que leemos en esta y otras cartas, no se desanimaba fácilmente. Y si se desanimaba, él decía, pero mi fuerza es Cristo, mi fuerza es Cristo. En la última carta que escribió, le escribía a una persona que decía, nadie ha estado conmigo en este tiempo, pero no importa porque Cristo sí ha estado conmigo. Ya cuando estaba a punto de ser ejecutado, Pablo dice, nadie ha estado, pero Cristo es mi fuerza y Cristo sí ha estado conmigo. Y me encanta, porque de acuerdo con lo que vamos a ver del versículo, creo que el cómo vemos la vida y nuestra perspectiva de la vida y nuestra creencia de Dios define mucho nuestro ánimo y cómo viviremos nosotros. Una persona una vez dijo, la teología de Pablo sobre la vida era la base de su optimismo. Si sufría o si disfrutaba, si padecía o si abundaba, de todas formas, Pablo descansaba siempre en que Dios era su todo. De verdad, Pablo atesoraba muy profundo en su corazón a Cristo, muy profundo en su corazón. Hay una carta que dice, todo lo considero como, literalmente así dice la carta, como estiércol para mí, pero Cristo es todo. Para Pablo, el regalo más grande y más adverso y más opuesto a cualquier circunstancia que viviera aquí en esta tierra era Cristo. Todo era comparable con Cristo. Y cuando lo comparaba Pablo, cualquier cosa con Cristo, entonces todo se quedaba atrás. Y yo creo que por eso Pablo tenía tanto ánimo, porque él sabía que lo que tenía en esta tierra era pasajero. Y Pablo sabía que lo que vivía aquí era temporal, pero el regalo más grande era el haber recibido la vida eterna de parte de Cristo y haber conocido a Cristo. Eso era lo que a Pablo lo mantenía así tan feliz. Y podemos tomar ejemplo de él. Pablo padeció muchísimas cosas y aún así decía, Cristo es todo para mí. Cristo sigue siendo todo para mí. Y entonces aquí, en estos versículos, vemos cómo Pablo quería primordialmente que los filipenses se alegrasen en Cristo y en la salvación que les dio y que aprendieran a confiar en Dios. Y llegamos ahora aquí y vamos a analizar las porciones del versículo. Les leo otra versión porque fue una que encontré y me gustó mucho, es la Biblia de las Américas, eh, de este mismo, del 6. Dice, por nada se afanen, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y les quiero leer el contraste con otra versión que yo creo que simplifica el lenguaje, tal vez algo complicado, en algo más sencillo, pero la idea sigue allí. Es la Dios habla hoy. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Yo creo que este versículo es la clave para que nosotros podamos eliminar cualquier ansiedad que tengamos en la vida y que podamos obtener la paz que Pablo tenía, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que va más allá de tus padecimientos físicos, del estado laboral, de cualquier cosa. Yo creo que es la clave para tener esta paz de la que habla aquí. Pero para empezar, creo que la, la instrucción, que es una orden, es algo muy grande. Porque ¿con quién empieza? No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Yo estaba leyendo este versículo y me puse a pensar, o sea, la palabra de Dios es una instrucción para nosotros. Dios nos dejó su sabiduría para que nos sepamos conducir en la vida y para que de alguna manera, siguiendo las instrucciones de la Biblia, encontremos plenitud en Él. Pero siento que muchas veces tomamos este tipo de versículos como dichos.
O tal vez tomamos alguna porción del versículo y lo queremos aplicar a nuestra vida, pero en realidad no lo creemos al 100%. La instrucción de Dios es clarísima aquí. No se preocupen por nada. Ahí dice. Y parece algo muy grande, ¿no? ¿Cómo decir, cómo es que no me voy a preocupar por nada? Si tengo trabajo, si tengo escuela, si tengo familia. Pero no se trata más bien de dejarlo todo ahí para que el Señor lo solucione, sino en descansar en que Dios tiene control de las cosas, así como Pablo lo hacía. Una vez alguien dijo, cuando la expectativa del cristiano recae solamente en la sorpresa del Señor, su alma descansa y se libra de la preocupación que lo asedia. Y lo padre es que no nada más nos dice una instrucción, no es solamente no se aflijan, no se preocupen, sino que aparte, Pablo luego da el antídoto, o sea, dice, no lo hagan, pero por esto. Y es la siguiente parte del versículo. Dice, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Otra versión dice, preséntenlo todo a Dios en oración. La Dios habla hoy que les leí. Mis hermanos, creo que esto es bien importante, porque no podemos descansar en Dios si no creemos en lo que Dios puede hacer. Porque muchas veces creo que para nosotros hasta llega a ser fácil reconocer la existencia de Dios. O tal vez llegamos a creer en Dios por lo que nos enseñaron. Tal vez lo hemos visto en la vida de otras personas. Probablemente hemos visto cómo bendice. En mi caso, yo lo veo, a mí me encanta estudiar ciencia y esas cosas, y a mí me encanta. Y yo digo, bueno, Dios existe por la complejidad de todo lo que vivimos todos los días. Y yo lo he visto en mi vida. Pero miren, muchas veces es fácil reconocer o creer en Dios, pero no le creemos a lo que Dios puede hacer o no creemos en lo que Dios nos dice. A veces pensamos que para algunas cosas Dios sí bendice y para algunas cosas Dios sí nos ayuda y para otras cosas no. Hace rato estaba pensando antes de empezar, dije, bueno, hay veces, y yo me pongo de ejemplo aquí porque yo lo hice muchas veces, que yo decía, bueno, le puedo pedir a Dios que me ayude a compartirle el evangelio a esta persona. Le puedo pedir a Dios que me ayude a compartir y a ser un hombre de fe y que sea un ejemplo para mis amigos en la universidad. Claro que sí. Pero yo creo que si le pido a Dios que me ayude a escribir mi reporte de química, no me va a ayudar. Y esto no es cierto, porque limitamos a Dios en ciertas cosas. Limitamos el poder de Dios a pensar que Dios magnífico y grandioso no nos puede ayudar en tal vez alguna junta laboral que tengamos, en alguna preocupación específica con una persona. Dios es, Dios es grande y Dios es bueno con nosotros. Él es bueno y Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero a veces no creemos estas cosas. Y miren, dejando de lado la magnificencia de Dios y dejando atrás su poder y la majestuosidad y la inmensidad, encontramos un atributo de Dios en la palabra que es muy prominente ya en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, pero que a veces tal vez se nos olvida o no le damos la seriedad que se merece. Llegamos a un Dios más personal que se preocupa por nosotros y que cuida de nosotros. Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. O sea, Jesús aquí está diciendo, miren a las aves, no trabajan, ni se cansan tampoco, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pues claro que sí, ¿no? Jesús está diciendo, las aves viven y existen, Dios las alimenta. En otro versículo dice, si las flores del campo se visten, Dios las viste, permite que florezcan.
que se vean tan lindas. Ustedes valen más que todo eso. Pero tal vez pensamos que Dios no puede actuar en ciertas situaciones. Antes que siervos de Dios, el Señor nos dio algo todavía mejor. Y antes de eso recibimos un título por gracia de la cruz. Tenemos título de hijos delante de Dios, título de hijos. Mateo 7:11 dice, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que lo piden? Me encanta esto, porque yo no soy padre, pero soy hijo. Y me ponía a pensar en la mañana, bueno, si mis papás, que dice la palabra, no hay justo, ¿no? Ni uno solo, porque todos hemos pecado. Si mis papás, haciendo estas cosas, dicho por el mismo Jesús, siendo malos, me saben dar cosas buenas, si mis padres, que se preocupan por mí, que trabajan por mí, y yo lo veo en ellos, hacen cosas buenas por mí, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará todavía más abundantemente por nosotros? ¿Cuánto más? Y esto ayuda a entonces confiar en lo que dice la palabra, que no te preocupes, ponlo delante de Dios y Dios va a tomar control de esto y Dios te va a librar, Dios te va a ayudar y Dios te va a suplir, llegando a Dios como un padre, no como un Dios al que le interesan las cosas serias, laborales, escolares y académicas, y algunas cosas chiquitas o peticiones o algunos deseos nuestros no le importan, porque un padre se detiene a escuchar y a conocer a sus hijos. Y entonces nuestro Padre Celestial es igual con nosotros, de la misma manera. Spurgeon escribió algo hermoso de esto y me encanta. Esto lo leí en un devocional en la semana pasada. Dice, Padre, aquí hay un atributo real, tan dulcemente cubierto en amor, que la corona del rey pasa inadvertida en su cabeza, y su cetro se convierte no en una vara de hierro, sino en un cetro de misericordia. El cetro, en efecto, de autoridad, parece quedar olvidado en la tierna mano de Dios. Dios, el Padre, que lo blande. Y más allá de una simple amistad, de lo que los límites de una amistad pudieran lograr, y más allá de lo que una persona, de lo que una persona pudiera dar en misericordia, y la bondad pudiera ser, el amor de un padre sobrepasa cualquier límite que se conozca. El amor de un padre sobrepasa cualquier expectativa y hace lo posible por un hijo. Por lo menos el de nuestro Padre Celestial sí lo hace. Poniendo en perspectiva esto, es entonces más fácil o un poco más sencillo comprender el por qué Pablo confiaba de esta manera en el Señor. Porque teniendo hambre, no teniendo ropa, no teniendo dónde vivir, Dios decía, pero Pablo decía, pero Dios sigue controlando y Él me va a cuidar porque es mi Padre Celestial. El Padre bueno que habita en los cielos hace lo imposible por sus hijos. Y Dios no tiene límites. Aparte, Dios es dueño de todo, del dinero, de la provisión, de los sentimientos de las personas, aunque ellos no piensen que lo es. Dios sigue siendo soberano. Él lo sigue siendo. Y Dios promete sostener a sus hijos. Y Dios promete suplirlos. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Esta es la de las Américas. Y una vez más, quiero leerles la de Dios habla hoy. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Un paréntesis. Dios sabe hasta dónde es bueno para nosotros. Y Dios sabe hasta dónde puede darnos o hasta dónde tal vez tiene que probarnos para darnos después.
para que no nos olvidemos de la provisión que Él nos dio. Aquí cierro. Dice, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. De verdad. Y venimos ante Dios como un Padre infinito, misericordioso y abundantemente bueno, que aparte de ser nuestro Padre, resulta que es Dios de todo lo creado, y entonces nuestras peticiones parecen entonces ya no tener límite para Dios. Nunca lo han tenido. Hay una parte de Isaías que me encanta mucho, que es Isaías 41:14, porque cualquier cosa que pensamos que Dios no puede hacer, aquí el Señor está como que diciendo, pero mi gracia es muy grande para que la puedas entender. Isaías 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. No le está diciendo gusano de Jacob como para decir es una cosa chiquita y despreciable, sino lo está comparando. ¿Qué es para nosotros un gusano? Algo pequeño, ¿no? ¿Qué grandeza tiene en el mundo? No es gran cosa. Cualquier cosa que le pidamos a Dios es abundante, todavía más. Considera lo que Dios ha hecho por ti. Considera lo que Dios espiritualmente y en el mundo ha hecho. Dios nos compró por un precio de sangre, un precio que fue pagada por la misma sangre de su Hijo en la cruz. Él murió por nosotros. Considera esto. Dios murió por ti, dejó su gloria de lado y se hizo hombre. Se hizo, sí hizo lo más grande. Sí hizo estas cosas que descendió desde su trono. Se hizo hombre como nosotros. Dios más grande que todo lo que alcanzamos a ver en el cielo. Se hizo hombre y se humilló como tú y como yo y se hizo hombre. Vivió, se cansó, derramó su sangre, lo perforaron, lo maltrataron, murió por nosotros y nos sigue amando. Es el regalo más grande, la vida. Entonces, ¿cómo no hará algo que es menor a eso? En comparación, Dios puede hacer todavía más, ¿no? Ahí está. Todavía más. El Señor dice en su palabra, antes de que el mundo existiera, yo te elegí. David le escribía, mi embrión vieron tus ojos. Antes de que el mundo existiera, antes de que el tiempo fuera creado por el Señor al principio, Dios ya nos había escogido. Entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros venir ante Dios y descansar en las manos de un Padre que nos ama? Si aquí están las promesas. No cometamos el error de confiar en que Dios existe o creer en Dios, pero de no creerle a Dios y al poder que tiene. Salmo 146, versículo 5, dice, feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. Feliz, gozoso, bienaventurado el que recibe ayuda y el que pone su esperanza en Dios. Esto debería servir para cambiarnos el chip o cambiarnos la manera de pensar que tenemos. ¿Qué tipo de mente tenemos? ¿Qué hacemos? Pablo no está describiendo aquí alguna realidad que no sea alcanzable para un cristiano. Algo que solamente los más santos y solamente los más cercanos a Dios puedan lograr. Está diciendo que cualquier creyente que crea en que Dios es su Padre y que Dios lo ama y que confíe y deposite su confianza en Dios, va a recibir esta paz y puede tomar esta promesa de Él. Nos afirma con seguridad
que nada puede arrebatarnos el gozo que podemos llegar a tener en Cristo Jesús. Pero hay que soltar nuestra carne dudosa y hay que soltar nuestra carne que no cree y tenemos que dejar ir las inseguridades porque Dios es soberano y Dios promete esto. Llegamos al capítulo, el versículo 7. Dice, y su Dios, y así Dios les dará paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo. De verdad, ah, esta parte del versículo 7 dice, Dios les dará su paz. En el idioma original en el que se escribió este versículo, este creo que es un adverbio, esta palabra que dice su paz hace referencia a que es, o sea, hace referencia al sustantivo anterior. Entonces, no nada más es como Dios nos dará una paz, o sea, que Él la tenga entre sus manos y nos la da, sino que es la paz que Dios siente. O sea, ¿quién no quisiera tener la paz que Dios siente? Dios nos dará su paz. Dice que es más grande que lo que el hombre puede entender, mucho más. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. El verbo de cuidará aquí, en el idioma en el que se escribió, se utiliza para, para hacer las ilustraciones de cuidar militarmente. Este verbo se utiliza para lo militar. Y en militar, en el hebreo militar, significa cuidar, escudar y proteger. Que la paz que Dios nos puede dar al de verdad depositar nuestra confianza es, en un sentido, militar. Cuidar, resguardar, proteger con todo lo que tiene nuestros corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ustedes pregúntense ustedes mismos en su mente y respóndanse. ¿Cuándo fue la última vez que en verdad durmieron tranquilos pensando que cuando se iban a levantar, el Señor otra vez iba a tomar control de su día? Cuando dijeron en la noche, mañana tengo algo muy importante, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por aquello, pero que puedan decirle a Dios, de verdad, yo no quiero preocuparme y quiero que tú controles, y quiero que tú hagas y voy a confiar en que tú vas a obrar en el siguiente día. En el mundo en el que vivimos, todo el tiempo se requiere que seamos muy rápidos y que pensemos rápido y hay pocos tiempos de silencio en nuestra vida. Pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad nos sentamos con Dios, lejos de todo ruido y lejos de toda distracción, y dijimos, Señor, yo voy a confiar en ti, aunque no tengo ni un indicio de que esto vaya a salir bien, aunque no tengo alguna indicación, aunque no sé qué hacer, quiero confiar en que tú tomas control de mi día y de mi vida y mañana tú vas a hacer tu obra. Lo podemos hacer. Hacer lo que para nosotros sea posible y dejarle a Dios todo lo que para nosotros sea imposible. Esforzarnos para hacer lo que el mundo requiere, pero confiar en que Dios hace todavía más de lo que el mundo espera. Debemos confiar, sí. Mm, 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 mm. Fíjense. Segunda de Corintios 2:17, estaba buscando el versículo, perdón. Dice, porque el Señor es el Espíritu, o sea, Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de toda angustia, libertad de toda preocupación, libertad de toda ansiedad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero hay una condición desde el inicio. Y no podemos obtener esta paz y esta tranquilidad y descanso
si no cumplimos la condición. Está desde el versículo 6. Ahí lo leemos. Dice, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. La condición es la comunicación con Dios. La comunicación con Dios. Así como en cualquier tipo de relación, se comunica con la otra persona para conocer y para confiar en una relación de amistad, en una relación amorosa. Se platica con la persona, se conoce y en cierto punto se deposita confianza. Es lo mismo con Dios. Si no conocemos a Dios, estas palabras pueden entrar por un oído y salir del otro, porque tal vez digamos, no aplica para mí, o no aplica en mi trabajo, o no aplica en mi escuela, pero son palabras para todos. La palabra de Dios es escrita para que todas las personas la lean y reciban las promesas que el Señor tiene para nosotros, como humanidad en general. Hay que conocer a Dios para entonces poder creerle a Dios. Dios entiende Dios entiende que somos propensos al miedo y Dios entiende que somos propensos a la desconfianza. Pues si Dios fue el que creó nuestras mentes, Dios fue el que se hizo hombre y conoce, Jesús tuvo miedo, Jesús se enojó. Esta es la confianza que podemos tener, que no es un Dios distante, sino que Dios fue hombre y padeció las cosas que nosotros estamos padeciendo y sintió las emociones. Entonces no es solamente como que tenga un remedio mágico para nosotros, sino que Él, en su infinita sabiduría, conoció nuestras emociones y propuso una solución que nosotros no podemos idear y que nosotros no podemos tener y que no podemos encontrar en este mundo, con pensamientos de hombres, tal vez con pláticas motivacionales, tal vez con cosas, posesiones, otras cosas en las que las personas encuentran paz, abundancia de dinero, abundancia de personas. Dios nos propone la solución firme y clara, y es venir a Él y confiar en Él y encontrar plenitud en Él. Por eso tenemos una herramienta poderosa, más poderosa que nuestra misma mente, y es la oración. Y entonces, a mí me gustaría que nos propongamos que la próxima vez que pasemos por algo difícil, vayamos a orar y decirle a Dios lo que necesitamos y agradecerle por lo que ha hecho. O tal vez nos salga algún agradecimiento de nuestro corazón, está bien, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y no tenemos que elaborar oraciones complicadísimas de media hora, sino que el Señor sabe las peticiones del corazón de cada uno. Y con esa confianza con la que iríamos a hablar con un padre, con la que un padre iría a hablar con un hijo, así nos acercamos a nuestro Dios, que procura y cuida de nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, siempre nos equipa con lo necesario para hacerlo. Cuando Dios nos llama a confiar en Él, siempre nos equipa con las herramientas antes. En el ejemplo de Jesús lo vemos. Él lo necesitó. Jesús tuvo una posición de un montón de personas en su tiempo en la tierra. Jesús tuvo distracciones, Jesús tuvo situaciones muy difíciles con amigos, en su ámbito, en su círculo, tuvo traición, Jesús tuvo desaprecio, Jesús tuvo tristeza, Jesús sufrió penas y Jesús en general no vivió una vida relajada. Pero vemos cómo en la escritura constantemente Jesús se apartaba para ir a orar y para comunicarse con el Padre, porque sabía, él sabía que los humanos no podemos y él sabía que los humanos no somos suficientes. Jesús regularmente se retiraba en soledad para hablar con el Padre. Él necesitaba la fuerza, la resistencia y la paz que solo tenemos al estar en la presencia de Dios. Una persona dijo una vez, comunicarse con nuestro Padre Celestial es una manera poderosa de practicar vivir en la paz de Dios.
No solo trasladamos las cargas y preocupaciones de nuestros hombros a sus capaces manos, sino que el acto de pasar tiempo hablando con Él es pacificador en sí mismo. ¿Se han quedado orando alguna vez? Que tengan esto en su pecho y que los aprieta. Decirle, Señor, necesito paz y dámela. Y no me voy a retirar de tu presencia hasta que me la des. Así como Jacob peleó con el ángel hasta que lo bendijo, te has quedado en la presencia de Dios hasta que tu carne se despoja de sí misma y confía. Algo que pensar. Y, ¿saben? Yo creo que podemos hacer entonces una imagen mental del versículo de Juan 15:5, donde Jesús está hablando acerca de la vid y dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y creo que le podemos dar varias interpretaciones a este texto, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, más que a primera vista parecer desalentador, yo creo que es una invitación a que Jesús comparta de lo que él tuvo y lo que él era. Separados de mí nada pueden hacer, es más como una invitación para experimentar lo que Jesús tenía. La palabra permanecer en este versículo significa continuar y morar. Y nosotros no hacemos esto a la perfección, no podemos. Pero, sin embargo, nuestra fidelidad, nuestra infidelidad y nuestra falta de fe y nuestro no venir al Señor en estos momentos angustiosos no afecta la fidelidad de Dios. Y no afecta, porque siempre que vengamos otra vez, como el hijo pródigo, nos recibe con brazos abiertos y nos dice, aquí estoy. Siempre. Él es paciente, aún con nuestro deambular en la fe, que venimos, que llegamos, que nos vamos, que regresamos otra vez al Señor. Él es paciente, atrayéndonos siempre de regreso a Él y permanece continuamente con nosotros y habita con nosotros en nuestros corazones. Al hacerlo, el Señor guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo y podemos experimentar la paz de la que Pablo hablaba aquí. Entonces, vamos a reflexionar en esto y busquemos la paz de Dios, que no es una promesa que no es posible obtener, ni por cosas del mundo, ni por cosas nuestras, sino vamos a confiar. Vamos a orar, ¿sí? Padre bueno, te agradecemos por la palabra que nos diste. Señor, te agradecemos porque tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios que nos ama, tú eres Dios proveedor, tú eres Dios de amor, Señor. Y a pesar de nosotros y de lo que somos y lo que hacemos, a pesar de que muchas veces nos apartamos de ti, permitimos que nuestra carne se ponga en medio y tenemos incredulidad, Señor, aún así tú nos amas, aún así eres paciente. Gracias por tu paciencia en el proceso, Señor, de santificarnos a nosotros. Gracias por tu paciencia y por tu perdón. Señor, gracias porque así como los hijos van a hablar con sus padres, Señor, así nosotros podemos venir ante ti y aún esperar todavía más cuidado que el que nos podemos experimentar en la tierra. Señor, te agradecemos, te pido que cambies nuestros corazones, Señor, que los cambies, papá. Si hay algo o alguien que no tiene fe, Señor, que tú nos la des y nos ayudes a confiar más. Por Jesús, te doy gracias. Amén. Muchas gracias, Dan.